Dámaso Adames es un dominicano profesional con múltiples profesiones, pero eso no le impide sacar tiempo para reflexionar y saber cómo están las cosas en su país. Y hoy nos vienes a hablar de algo que tú has llamado, Dámaso, geoingeniería social. Geoingeniería social. Sí. Pero eso tiene que ver específicamente con nuestros vecinos. Tiene que ver con la circunstancia en que nuestro país se encuentra en la posverdad, en la globalización. Tiene que ver con nuestros vecinos, tiene que ver con el entorno internacional y tiene que ver con las clases dominantes nuestras. Sería bueno entonces que tú definas rápidamente, de cara a la audiencia, qué es la geoingeniería social. Mira, a nuestra sociedad se le está practicando un cambio de chip. Es lo que algunos dirían que es una lobotomía o trepanación social. Yo tenía un tiempecito sin escuchar la frase trepanación. Exacto. Se pretende cambiar lo que somos. El término geoingeniería se utiliza básicamente para lo que tiene que ver con la manipulación del clima, lo que tiene que ver con los chemtrails, lo que tiene que ver con el HAARP, lo que tiene que ver con una serie de cosas que es manipulación del hombre del clima y del calentamiento global y del mundo. Yo aplico geoingeniería social porque a los dominicanos desde hace un tiempo hay en curso varias operaciones. Y cuando digo desde hace un tiempo, se nota más a partir del año 1996. Esa operación tiene básicamente 3 etapas. La primera es un ataque a lo cultural, a los usos y costumbres, es un ataque a lo cognitivo de los dominicanos en sentido general. Hay un segundo frente, por decirlo así, que es el ataque a lo legal, y hay un tercer frente para esquematizarlo, y hay un tercer frente que se refiere a el facto. Vamos, a lo que de facto se está haciendo desde hace un tiempo. Defíneme 2 cosas. Sí. ¿Cómo sería dentro de esta estrategia un ataque cognitivo y cuál sería la maniobra en el ámbito legal? Pero vámonos con lo cognitivo. Como es una operación compleja, yo diría que yo tenga conocimiento y por lo que haya visto o leído, no veo nada parecido en ningún otro lugar. El ataque a lo cognitivo es un ataque a la conciencia y a las emociones del dominicano. Se cambia nuestra historia, se pretende confundir nuestra identidad, se manipula nuestra cultura, se reescribe la historia, como dice Milán Kundera, y se hacen una serie de cosas para agarrar en el cambio generacional a la generación que viene y cambiarle la mentalidad con relación a la generación existente. Eso es básicamente lo que uno puede definir al respecto. Se hace marketing. Por ejemplo, en el pasado tú no veías marketing específicamente hacia las personas de nuestro color. Mulatos, mestizos, tú y yo somos el 75, el 70% de la población dominicana. Pero donde quiera que tú llegas y donde quiera que se coloca tu foto, un dominicano sabe que ese es un dominicano. Ajá. Aquí no. Si tú observas, ya se ha disimulado un poco, pero en años anteriores, todo el marketing que se hacía era un marketing de personas de unas características fenotípicas que no correspondían al dominicano. ¿Por qué? Porque el dominicano es una mezcla de mezclas. Nosotros tenemos en el aspecto étnico una mezcla, primero de 3 razas diferentes, de 3 etnias diferentes, y segundo, el español,
Exacto. El africano. Exacto. Y el indio. Y el aborigen, exactamente. El aborigen. Pero esa es una mezcla que no es de 50 años ni de 100 años, es una mezcla de más de 500 años, donde además se ha reforzado con otras etnias. Nosotros tenemos aquí hindú, nosotros tenemos aquí árabe, nosotros tenemos aquí judío, nosotros tenemos aquí otras mezclas, lo que hace que el dominicano, aunque se identifique entre sí, pero cuando tú observas muchas partes del mundo, la población, tú te das cuenta que hay dominicanos que tienen parecido con esa población y es por las mezclas que tenemos. Entonces, en una visión afrocentrista se nos quiere inculcar que nosotros somos negros. También eso tiene que ver con desconocimiento de la historia y con la visión afrocéntrica que tiene Haití y Estados Unidos. Bueno, es muy revelador porque cuando hablamos de una visión afrocéntrica se llega allí a través o de la mano del discurso de la discriminación étnica de cara a quienes vienen de África. Pero cuando tú entonces abrazas el afrocentrismo, para tú sostenerlo, tienes que comenzar a discriminar. Tienes que comenzar a excluir otras etnias y por lo tanto el afrocentrismo se convierte en lo que pretende combatir, que es la exclusión y la discriminación. Pero para hacerlo, tienes entonces tú que excluir y discriminar. Sí, porque entonces se llega a lo que yo llamo el racismo bueno. Porque el racismo del blanco contra el negro es abominable, pero el racismo del negro contra el blanco es bueno. Es y eso venganza, es lo que está de moda. justicia. ¿Eh? Es venganza, es justicia. Exacto. En parte viene por una serie de teóricos e intelectuales dominicanos y de otros lugares. Los Frantz Fanon del mundo les llamo yo. Exacto. Que han estudiado en Estados Unidos sobre todo, y vienen con la configuración mental de la sociedad norteamericana a una sociedad como esta. Cuando en 1899 muere Lilís siendo 4 veces presidente, creo que es. Sin embargo, en Estados Unidos, la ley que permite el matrimonio interracial se pasa, ¿tú sabes en qué año? 1967. Lilís, que había sido 4 veces presidente, ya tenía 68 años de muerto. Entonces, esa visión... Tú dices eso porque Lilís era de... Exacto. Explícaselo a la audiencia. Lilís era negro, pero además tenía descendientes que venían directamente desde el lado oeste de la isla. Su papá, apellido Dassá, no recuerdo bien ahora, nació en Haití. Nació en Haití ya habiéndose constituido Haití. Porque algunas veces tendemos a llamar Haití a lo que era Saint-Domingue, la colonia francesa en la isla, donde había negros, pero quienes estaban en el poder eran los franceses. Entonces, ya Lilís, que era descendiente de haitianos, había sido 4 veces presidente de la República. Entonces, esta es una sociedad inclusiva. Ahora bien, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que ese ataque a lo cognitivo de la población dominicana es una estrategia para que la población no se defienda. Es una de las bases de la guerra híbrida. Es acosarte de forma tal, psicológicamente, que tú no te defiendas, que tú no luches. Y en eso se ha estado trabajando inclementemente a través de las acusaciones que vienen de organismos internacionales, a través de las ONG internacionales y a través de los agentes pagados que tienen aquí en el país para empujar esa visión y fomentar esa situación. Cuando dices agentes pagados, ¿en qué ámbitos se tienen esos agentes a sueldo? En todos. No, pero cita unos cuantos. Sí, en todos los ámbitos. Mira, tenemos gente en el entretenimiento. Importante el entretenimiento. Subráyalo porque el entretenimiento ocupa un papel
fundamental en esta operación porque lo que se busca es distraer la población dominicana, confundirla en su identidad y distraerla. Tenemos en el aspecto político líderes políticos que propugnan abiertamente o veladamente por esta situación. Pero tenemos también actuantes de la llamada sociedad civil. Gente que recibe miles de millones de pesos para fomentar esta visión. Hay que decir que esa visión afrocentrista y que pretende arrinconarnos no viene sola, viene acompañada de otras hermanas como son el aborto, por ejemplo. Esa es una de las hermanas de este tema, porque la demografía es lo que crea la nación. Sí, ciertamente. Si tu nación desaparece, ¿verdad? Entonces ya lo que va a existir es otra cosa, pero no tu nación. Y viene también otros elementos, como te decía, de distracción, y viene, por ejemplo, situaciones como el calentamiento global. El calentamiento global siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora se maneja con fines políticos. Pero no entremos por ahí porque entonces vamos a perder los 3 puntos que quiero recalcar. Bueno, hablabas también de la parte legal. Sí. ¿Cómo sería un ataque legal? Bueno, los ataques, antes de entrar en lo legal, yo quiero seguir en el aspecto cultural para que tú veas cómo se trata de confundir una cosa y la otra. El señor, aprendí con mi amigo y maestro Federico Enrique Grateró. ¿Trabajaste con Federico? No trabajé con él, pero era mi amigo, una persona que continuamente nos veíamos, hablábamos de sus libros. Sí, yo trabajé con él. Yo le hacía, de mis primeros trabajos en los medios de comunicación, sí, fue dirigirle el programa en piso que él hacía con José Israel Cuello. Sí. Aparte y punto, me parece que se llamaba, en Teleradio América. Sí. Por allá, por el año 2000. Programas que son completamente didácticos. Tú buscas esos programas y sobre todo otros que él hizo, como sobre el tapete, con Enerio Rodríguez y otras personas, donde tú lo pones hoy y tú aprendes muchísimo. Bueno, con Federico yo aprendí y encontré a Léon François Hoffman. Ese señor era un profesor emérito de la Universidad de Princeton y se dedicó a estudiar Haití. Él llegó a la conclusión que la identidad haitiana se basa sobre 3 elementos. Sobre el racismo, una sociedad que se erigió como sociedad sobre el racismo, el aspecto de su idioma, el creol, es un idioma que ellos lo entienden que es un arma de guerra, pero es porque nadie más lo habla. Sí, casi nadie más lo habla, pero es un problema. Ellos lo ven como una fortaleza cuando realmente es una debilidad porque no es un idioma vehicular. No es un idioma en el que tú haces ciencia, en el que tú lees ciencia, en el que tú practicas ciencia. No es un idioma potable en términos epistémicos. Exacto. Lo que se llama en el aspecto de la lengua vehicular. Y el tercer problema, o mejor dicho, la tercera pata de la identidad haitiana es el vudú. El vudú tiene... Racismo, creol y vudú. Exacto. El vudú tiene 3 componentes que son desastrosos para esa sociedad. Adelante, ¿cuáles son? Primero, es un rito animista. Animista significa que creen muchas deidades diferentes. No es una religión dual, como es, por ejemplo, el cristianismo, y como son la mayoría de las religiones, por lo menos las que yo conozco, que tiene un bien y tiene un mal. El vudú no funciona así. El vudú tiene una serie de herramientas y en función de tus objetivos, tú acudes a una o acudes a otra. De hecho, el vudú se divide en vudú radá y vudú petró. El vudú radá es el de la convivencia normal, pero cuando tú quieres cometer un acto, digamos, de fuerza, tú quieres hacer un atraco, tú quieres llevarte a una mujer que no te quiere, tú quieres zombificar a una persona. Un acto de coerción. Exacto. Entonces tú acudes a los elementos del petró.
Ser maestro es guiar, inspirar, pero también aprender cada día. Porque el conocimiento no tiene límites. La mejor enseñanza nace de la preparación. Cada lección que aprendes transforma el futuro de quienes te escuchan. Cuando un maestro crece, sus estudiantes también lo hacen. Sigue capacitándote, porque el mejor maestro nunca deja de aprender. En Inafocán formamos a quienes... Entonces, eso genera en el vudú, primero es animista, segundo genera una tara ética de los seres humanos. ¿Por qué? Porque el ser humano crece entendiendo que todo es posible. Cuando la mayoría de las religiones te dividen, te dicen, no, mira, esto no se puede, esto es malo y esto es bueno. Y te da reglas para lo bueno y rechaza lo inadecuado, o lo correcto o lo incorrecto. Es por eso quizás entonces que podemos ver a un haitiano que en aras de despojar a un congénere, por ejemplo, de un saco de arroz, de carne, de comida, en una situación delicada, usted ve o tú ves cómo ese haitiano sin problema alguno puede quitarle la vida a ese prójimo, como vieron muchos dominicanos que fueron a llevar comida a Haití y se encontraron con algo tan execrable como que veían que fulano tiene un saco de arroz, fulano tiene el aceite, la sardina, y otro haitiano le volaba arriba dispuesto a quitarle la vida con tal de arrebatarle eso. Si tú me dices a mí que el vudú carece de un elemento ético porque al mismo tiempo, o porque fruto de que no es una religión que tiene lo que se conoce como el dualismo de lo bueno y lo malo, por lo tanto carece de formación ética, entonces ya yo podría comprender por qué a un haitiano le es tan fácil producirle daño a otro haitiano. Exactamente. Esa es la situación. El tercer elemento que tiene el vudú es que es impersonalizante. A ver, explícanos eso. Porque la gente no comete acciones en función de sí mismo. La gente comete acciones en función de un trance y ellos dicen que se le montó un caballo. Ok. Entonces, no fui yo que lo hizo. Fue el ser que me poseyó. De hecho, en Haití, a través del tiempo, antes se creía que era mito, pero ya se sabe que es realidad, que es real, que se zombifica a la gente. Porque tomando una enzima de la escama de un pez, te llevan a las personas a un trance y lo esclavizan en la voluntad. Entonces, tú tienes una religión que éticamente tara a las personas y por eso esa persona puede tener un comportamiento sencillamente impredecible. Mira, en mi criterio te diría que no podríamos hablar del vudú estrictamente como una religión precisamente por lo que tú acabas de decir. Una religión tiene un aspecto fundacional y es precisamente darle un norte al ser humano en cuanto a lo que es bueno y lo que es malo. Una religión también tiene un proceso de racionalización interno, contrario a lo que nos venden muchos, si se quiere, fanáticos de la ciencia o del conocimiento científico. Hay un proceso racional dentro de las religiones que conocemos. Me refiero al judaísmo, me refiero al cristianismo, al islam, porque para tú pasar del politeísmo al monoteísmo, tiene que darse un proceso interno en quienes abrazan esa nueva cosmovisión teológica. Espérate, ya no son tantos dioses, ahora es solamente uno, pero ¿por qué yo voy a descartar la realidad de todos estos dioses y me voy básicamente a abrazar a este nuevo paradigma? Para tú dar el crossover, el paso del politeísmo al monoteísmo, hay un proceso racional que sin duda históricamente dio nuestra civilización. O sea, que el elemento del bien y del mal no esté en el vudú y que el elemento de lo racional, que tú acabas de decir que es una religión que es impersonalizante.
Pero fíjate cómo también ese proceso de, yo le diría, despersonalizar, también es racional, también es ético, también es moral. Porque en el momento que yo lo despersonalizo, yo estoy dando la espalda al proceso racional que me lleva a justificar para mí y para los demás por qué yo hice eso. Bueno, lo que tú dices puede tener una lógica, pero ocurre que el ser que es poseído no tiene conciencia de lo que ha hecho. O por lo menos, él. O según él, o por lo menos tiene la excusa. Hay algo que es importante y que yo no quiero que nos perdamos en los detalles. O sea, ya yo te he deslindado de alguna forma más o menos lo que es el etos haitiano. Vamos al etos dominicano. El etos dominicano, nosotros tenemos una cultura occidental, mezclada también, porque tenemos mezclas de indigenismo, tenemos mezclas de otras culturas. Fantástico. Pero nosotros básicamente somos cristianos, cultura cristiana. Nosotros utilizamos la filosofía griega y el derecho romano. O sea, nosotros somos una cultura que se basa en lo racional. Pero ¿qué ocurre? Desde hace un tiempo para acá, nuestra cultura se ha volatilizado y no le está llegando a los jóvenes de relevo. Y eso se ha hecho de una forma expresa. ¿Cómo le llega? ¿Qué es la cultura? La cultura es el conjunto de usos, costumbres y rasgos que identifican una población, que puede ser o no una nación. Vamos a dejarlo hasta ahí para no profundizar más. Pero ¿qué pasa? Entre esos elementos hay aspectos que son nodales, como es la religión, como es la gastronomía y como es el idioma. ¿Cómo le llega la cultura a las personas? La cultura le llega de tres formas. O sea, esa cultura llega a través de la escuela y la universidad. Esa es la manera formal. Por eso es que el amigo Manuel Núñez dice que la escuela es la fábrica de ciudadanos. Y es muy real, porque la escuela es que se le enseña a las personas de una manera organizada, sistemática, lo que es su país, lo que es su cultura y cuál es su rol dentro de esa sociedad. Pero esa cultura le llega de una manera no formal, que es a través del hogar. Pero también le llega por una tercera vía, que es la manera informal. ¿Cuál es la manera informal? Son estas vías: los medios de comunicación, la prensa, la televisión, la calle. Esa es la manera no formal. Si tú haces un análisis de los tres elementos, lo formal, lo informal y lo no formal, tú te das cuenta que hay una intención de diluir lo que es la cultura dominicana. Hasta hace poco un ministro de Cultura cerró las últimas escuelas que habían de merengue. Sin embargo, la ministra anterior estaba abriendo escuelas de gagá. Vamos a ver. Esto es interesante. Y vamos a poner nombre y apellido. Sí. Tú estás diciendo que Milagros Germán, que es una persona a la que conozco, un gran ser humano, estaba abriendo escuelas de gagá. Sí. Dices tú. Sí, no, digo yo no, salió en la prensa. No. Salió en la prensa. Eso alguna explicación tendrá. Y dices entonces ahora que Robertico, que a quien no conozco. No me refiero a esta gestión. Tú dices que Carmen Heredia, que era la que estaba antes de Milagros, estaba abriendo escuelas de merengue. No. Cerraron las últimas escuelas de merengue, creo que estaba en Santiago. No sé si posteriormente la abrieron, pero en Santiago quedaba la última escuela de merengue. La cerraron, dices. La cerraron, en esa época. ¿Pero en cuál época? En la época de Carmen Heredia. La cerraron. Sí, tengo entendido, Okay. Sí. Y en la época de la diva, Sí. se estaban abriendo escuelas de gagá. De hecho, el gagá hoy tiene una connotación que nunca había tenido en este país. Hay que ver lo que es Semana Santa. Violando la ley 391 de 1943, porque el gagá
No es un simple baile. El gagá es un rito del vudú. El gagá celebra, fíjate que el gagá sale entre Viernes Santo y domingo. El gagá celebra la muerte de Jesús, que es el rector del universo, y como muere, salen muchos gagás. Ahora, ¿qué son cada gagá? Cada gagá de eso corresponde a una entidad del vudú, que salen a las calles a buscar su espacio. Ya casi no se ve, pero antes, por eso, cuando se encontraban dos gagás, luchaban a muerte. Y los muertos eran por cantidad. ¿Por qué? Porque son dos espíritus, dos entidades, dos gentes, dos ánimas que están luchando por una supremacía. Y por eso los bailes de gagá llegan hasta el domingo, que es cuando Jesús resucita. Y ahí termina la fiesta de gagá. Ellos deciden terminarlo. Sí, Ellos lo terminan el domingo. terminan el domingo, porque Jesús ha resucitado. Entonces el rector del universo vuelve a retomar su espacio. Esa es la explicación del vudú con relación al gagá. Pero el gagá es libre. Yo he visto a la actual ministra de Interior y Policía hablando bien de esa manifestación. ¿Qué dice ella? Ah, no, que eso es una manifestación cultural. No sé si lo dice por ignorancia, porque hay mucha gente, muchos folcloristas que han participado de propalar estas ignorancias. De hecho, aquí hubo una señora que se llamaba June Rosenberg, estudiosa de la cultura haitiana, que escribió un libro que se llama, no recuerdo cómo se llama, que es libro de texto en la UAS, que murió en Haití, que precisamente la mataron en Haití. Pero tú no te estás refiriendo a Lana Lockwood. No, June Rosenberg. Yo no estoy hablando de Ana Lockwood, June Rosenberg. Una norteamericana que escribió en los años 70, creo que fue, ese libro. Y es un libro, hasta hace un tiempo, era un libro... Ella hablaba bien del gagá. Sí. No. Maravillas. Ella decía que el gagá era dominicano. Por eso es que mucha gente dice que eso es, que el gagá es dominicano. Bueno, pero si hay un dominicano que dice que el gagá es dominicano porque a una académica norteamericana con esa visión binaria del tema étnico blanco-negro se le antojó decir que era dominicano, óyeme, la crítica no es a ella, es al dominicano que se lo cree. Pero es que no es uno. Hay toda una corriente, una élite de personas que creen esto. De hecho, en los Estados Unidos hay cátedras que propalan todas esas tonterías. Pero ¿qué pasa? Vivimos en la era de la posverdad. Ahora lo que vale es la percepción. Y esa es la verdad. La percepción es la verdad actual. Entonces, cuando tú ves eso y tú ves el enfoque que dan las universidades, incluyendo las universidades más caras de este país, a toda esta cosa, toda esta problemática, entonces tú te preguntas, ¿se está diluyendo o no la cultura dominicana? Se está diluyendo y la están confundiendo con la cultura haitiana, pero eso no es de una manera inconsciente ni por error. Eso conlleva a otra etapa, porque ahora vamos a entrar en la etapa de lo legal. Presumo que el tiempo no nos va a dar, por lo tanto voy a acelerar porque ya nos queda poco tiempo. El primer aspecto legal que yo he visto, porque a todo ese marketing y todo eso se le está haciendo una cama para que se asiente en la cultura dominicana. Y tenemos manifestaciones en nuestras leyes. ¿Cuál es la ley más importante nuestra? Nuestra Constitución de la República. Yo te voy a leer lo que dice la Constitución del 2010. Que se le han reformado cositas, pero del 2010. Dice... No, antes de entrar en la Constitución del 2010. En el año 1996, el primer decreto que emitió en este tema, en octubre, el señor Leonel Fernández, fue eliminar un decreto que Balaguer había emitido para expulsar los menores de 16 años y los mayores de 60. Eso fue en octubre. Posteriormente, en el año 98, la secretaria de
Educación, Ligia Melo Amado de Cardona, fue a Haití y firmó un documento, un acuerdo donde se intentaba llevar la cultura dominicana a Haití y traer la cultura haitiana aquí. Se firmaron una serie de protocolos, entre ellos, de alguna forma, abrirle la UAS a los estudiantes haitianos. En la UAS hay centenares de becas de estudiantes haitianos. Y eso, el artículo 4 de ese acuerdo dice: las altas partes contratantes favorecerán la concesión de becas de estudio a nivel superior y técnico por intermedio de los organismos competentes y de conformidad con las reglamentaciones que rijan la materia de cada uno de los dos países. Eso abrió la UAS a darle una serie de becas a estudiantes haitianos. Con lo que yo no estaría en contra. De acuerdo. Si esos estudiantes haitianos regresaran a Haití, porque se gradúan de medicina y se quedan ejerciendo aquí, desplazando a los dominicanos. Estudian agronomía y se quedan aquí, desplazando dominicanos. Las materias que estudian se quedan aquí, desplazando a los dominicanos. Ese convenio debió amarrarlo a que fueran a su país a ejercer sus profesiones. Es que allá no tenían mercado. Pero tienen que construirlo. Tienen que construirlo porque entonces nos desplazan a nosotros. En ese ínterin se cierran los ingenios azucareros, se cerraron, y toda esa población haitiana que trabajaba en los ingenios quedó vacante. Y viene una de las cosas que yo más he criticado, que es en el decenio 2000, en el cuatrenio 2000-2004, la ministra de Educación, Milagros Ortiz Bosch, quitó el requisito de las actas de nacimiento para el ingreso a la escuela dominicana. Tome en cuenta ese dato porque va a resucitar un poquito más adelante. Ok, vamos a la Constitución ahora. El artículo 26 de la Constitución de la República dice: la República Dominicana promoverá y favorecerá la integración con las naciones de América. ¿Cuál es la nación que nosotros tenemos al lado de América? Estados Unidos. Bueno, nos queda a unos 30 y tantos de minutos porque Puerto Rico es Estados Unidos y Florida nos queda Tú dices a 2 horas. Haití. Haití. Continúo. A fin de fortalecer una comunidad de naciones que defienda los intereses de la región. El Estado podrá suscribir tratados internacionales para promover el desarrollo común de las naciones, que aseguren el bienestar de los pueblos, bla, 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 bla. Y para atribuir, escucha esto, a organizaciones supranacionales las competencias requeridas para participar en procesos de integración. Eso atenta contra las compras a través del PNUD. Bueno, voy a la definición de integración que tiene la Real Academia de la Lengua en línea. Integración, acción y efecto de integrar. Sinónimos: incorporación con Haití, fusión con Haití, agregación con Haití, unificación con Haití, mezcla, etc. Eso lo dice el artículo 26 de la Constitución de la República. Cualquier persona puede buscarlo en línea o puede buscarlo en una constitución. ¿Qué dice el artículo 19? Las y los extranjeros pueden naturalizarse conforme a la ley. No pueden optar por la presidencia o vicepresidencia de los poderes del Estado, ni están obligados a tomar las armas contra su estado de origen. El único requisito negativo que tienen, el único tope que tiene la población haitiana es ocupar la presidencia de uno de los poderes públicos. Si mañana el presidente de la República quisiera nombrar a Ana Melique ministra de las Fuerzas Armadas, según la ley lo puede hacer, según la Constitución, porque ella tiene 10 años viviendo en el país y la Constitución se lo permite. Bueno, habría que entonces, ¿desde cuándo existe eso en la Constitución? Eso 2010, que acabas de leer. Esa es la 2010 en Constitución adelante. del 2010. Eso se puede revocar. Sí, pero hay que revocarlo. Pero voy a algo todavía más peligroso que eso. Escucha. Referéndum aprobatorio. Cuando la reforma verse sobre derechos, garantías fundamentales y deberes
el ordenamiento territorial y municipal, el régimen de nacionalidad, ciudadanía y extranjería o el régimen de moneda, y sobre los procedimientos de reforma instituidos en esta Constitución, requerirá de la ratificación de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas con derecho electoral en referéndum aprobatorio, bla, 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 bla. Eso significa que un naturalizado va a votar en esa definición de si nos anexamos a Haití o utilizamos una moneda común, que se han hecho estudios para utilizar una moneda común. ¿Quién los ha hecho? Ese estudio lo hizo el Ministerio de Planificación, que si yo qué, que si yo cuándo. En algún momento te lo puedo enviar porque lo tengo. Ahora no lo recuerdo, pero lo hizo. Y se hizo un estudio de eliminación de la frontera también, en algún momento. ¿Quién hizo ese estudio? Interesante saber eso. Tengo que revisar, pero yo te lo voy a enviar. Te lo puedo enviar perfectamente porque tengo esos datos por el cuerpo de un libro que tengo listo. Finalmente, artículo 241. Estoy leyendo artículos de la Constitución. No me lo estoy inventando. El Poder Ejecutivo, previa consulta al Consejo Económico y Social, y esto va a resurgir más adelante, y a los partidos políticos, elaborará y someterá al Congreso Nacional la estrategia de desarrollo que definirá la nación, la visión de la nación para el largo plazo, el proceso de planificación e inversión, bla, 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 bla. El Consejo Económico y Social, déjalo ahí. Voy al Código Penal. Porque como te decía, lo primero lleva lo segundo. Artículo 173. Discriminación. Constituye discriminación el hecho de incurrir en cualquier trato desigual o vejatorio contra una persona física por razones de su bla, 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 edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión. Pero en el código no trata, ni lo trata en lo que se trató en el CES, ni en la Constitución, la definición de indocumentado. O sea, eso significa que si mañana viene un técnico aquí, haitiano, tú le das trabajo por el tipo de información que tú te das cuenta que a tus intereses no le conviene, sencillamente, si tú lo despides, te puede llevar a la justicia con penas sobre ese artículo. Voy al artículo 273. Hay que decir que ahí entonces se oblitera totalmente el derecho que tiene la otra parte a decidir con quién estar o con quién no. Sencillamente. Pero voy ahora a este otro artículo, el 273 del Código Penal, que va a entrar en vigencia en unos meses ya, pues no es un año, es unos meses. No sé si es en enero o en agosto. Dice 273. Obstáculo al ejercicio de derecho. El funcionario o servidor público que obstaculice o impida a una persona de manera ilegítima y con amenazas el ejercicio de la libertad de expresión, manifestaciones culturales, trabajo, asociación, reunión, conciencia y culto, será sancionado con 1 a 2 años de prisión menor y multa de 3 veces el salario que perciba el imputado al momento de la comisión de la infracción. Eso se lleva de plano la ley 391 de 1943 y además de llevarse de plano, permite, habilita la práctica del vudú, que en el vudú se realizan sacrificios que pudieran animales ser y humanos. Aquí ha habido casos que han salido en la prensa de sacrificios humanos en prácticas de vudú. El Código Penal habilita a esa población indocumentada, la habilita a su práctica y no va a haber forma de que una autoridad interfiera con ellos porque tiene penas que lo están amenazando. Hay un factor ahí, hablaste de lo cognitivo, hablaste de lo legal, pero también preocupa la manera tan, si se quiere, solapada con la cual el dominicano está digiriendo todo esto sin rechistar, sin protestar y asumiéndolo como parte de su naturaleza social. Ahí viene lo que hablábamos al principio del entretenimiento. Nos tienen distraídos y además todo el mundo no está
en estos temas. Hay gente que toca estos temas en los medios de comunicación, pero la mayoría de los medios que corresponden al capital no tocan estos temas, no lo quieren tomar, porque aquí existe un entramado donde todos los partidos tienen colores diferentes, pero van hacia un mismo propósito. Bueno, atención a los atletas, la gente que tiene movilidad continua. Les tengo una muy buena propuesta para hidratarse. Bayfront no es agua mineralizada, es agua mineral. ¿Y qué significa esto? Muy simple, que es agua extraída directamente de la naturaleza, conservando todos sus minerales en estado natural. Agua mineral Bayfront, puedes ya buscarla en los supermercados del país. ¿Qué está pasando ahora? Te voy a leer el último artículo para que salgamos de lo legal, que es la difusión de audio o imágenes sin consentimiento, que es el artículo 192 del Código Penal. Quien publique o difunda por cualquier medio, audio, imágenes o video de otra persona sin su consentimiento será sancionado con 6 meses a 1 año de prisión menor y multa de 1 a 2 salarios. O sea, si tú sabes que en un lugar hay un grupo, tú tienes un medio de indocumentados que están practicando brujería o que están haciendo cualquier cosa, si tú tomas ese video y luego lo exhibes, te pueden llevar a la justicia. Y aquí hay un sinnúmero de abogados que se prestan a eso. Voy a la ley orgánica del régimen electoral, que lo que dice es, en el artículo 241, que la gente vota con una cédula. Pero ocurre que hay un diputado de la Fuerza del Pueblo, el señor Félix Michel Rodríguez, sometió un proyecto que permita votar con la cédula, con la licencia o con el pasaporte. Esto, cuando lo vemos por arribita, decimos, bueno, pero si es dominicano debe votar, fantástico. En un momento en que una empresa tiene el control tecnológico de los 3 documentos, la cédula, la licencia y el pasaporte. Una empresa que precisamente tiene el mismo control en Haití, bueno, y que se ha querido decir que no. Esa empresa ya no está. ¿Dónde no está? De Color ya no está. No, no es de Color. La empresa se llama... Déjame buscarte el nombre. Sí. Veridos. GmbH. Veridos. GmbH. Yo veo que hay unos desmentidos de esto por las 3 organismos donde ellos ganaron concursos, pero ocurre que las pruebas son abrumadoras. De hecho, el Estado Dominicano, la Junta Central Electoral, le pidió referencias, que esto es una cosa que yo no le entiendo, le pidió referencias a su homónima en Haití de cómo actuaba esa empresa. O sea, un país que tiene su documentación clara le pide a otro país que tiene problemas de documentación referencias de una empresa con la finalidad para lo que se toman las referencias, para darle aquiescencia a esos contratos. Ahora, ¿hemos visto algún atisbo en República Dominicana de despertar? Bueno, en este momento hay... fatídico trance. En este momento hay una cantidad muy notable de personas, si lo comparamos con el momento en que se inició este tema, que fue por allá a partir del 2005, después se incrementó en el 2010, pero si el pueblo dominicano no asume su rol de ciudadanía, lo que estamos viendo es que aquí se va a consumar este plan que busca 2 cosas. La suplantación de la población dominicana y la consolidación de un mercado de consumo de 25 millones de consumidores, y desgraciadamente eso parece que va a ser, si la gente no despierta y protesta, parece que eso va a ser exitoso. Bueno, me quedo con esa descripción que hiciste muy reveladora del vudú,
como un movimiento de superstición, te reitero, no de religión, por todo lo que conlleva una religión. Sobre todo, lo que ocurre es, nosotros podemos tener nuestro concepto, pero siendo el señor Aristide presidente de Haití, lo declaró religión oficial de Haití. Entonces, nosotros no podemos negar lo que el Estado haitiano quiere. Ellos lo declararon como religión oficial. Por eso te dije que ellos tienen, ¿no?, esa concepción muy distinta a la nuestra. Y tú hablabas también del tema del creol y cómo esta lengua es una lengua que no tiene esa funcionalidad para la producción, y como no produce conocimiento, carece de las herramientas para comunicarlo, porque es un tema de naturaleza. Si yo tengo la estructura mental para producir conocimiento, esa misma estructura me permite a mí decodificar el conocimiento que me llega de fuera. Pero como no puedo lo primero, estoy incapacitado para lo segundo. Exacto, porque es de doble vía. El aprendizaje, el conocimiento es de doble vía. Hemos visto una parte, falta todavía lo que es el facto, lo que nos han hecho. Adelante. Lo que nos han hecho. Y yo puedo comenzar citándote. En el 2018, el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón se enteró que había un plan de flujos migratorios y lo llevamos a la justicia. Yo fui de las personas que firmó el acta para incoar eso. Eso los jueces sencillamente negaron la existencia. Dijeron que eso no estaba en práctica, esto, que aquello, que el otro. Una de esas chicanas. Pero ocurre que en la reunión del CES eso salió a relucir de nuevo. O sea, un plan para acoger, en caso de lo que está ocurriendo en Haití, que es algo provocado, empujar a la población haitiana hacia acá, hacia el país, acogerlos en masa. No en cantidades pequeñas como ellos están viniendo. Estamos hablando que si vienen 15, 20 mil personas, acogerlas. Pero ¿qué más se nos ha hecho? Bueno, Canadá en algún momento designó o decidió que empresarios haitianos estaban vinculados a las bandas y baneó, por decirlo así, una serie de empresarios. El país repitió lo mismo, pero excluyó al señor Gilbert Villo. Pero Gilbert Villo es una persona de más de 90 años. Que ya fruto de su edad no está al frente de sus negocios, Sí. Lo están sus hijos. Sí, correcto, fantástico, pero ¿qué ocurre? Nombra el mismo día que el PRM llega al poder, nombra al señor Pablo Portes, quien fue socio de Gonzalo Castillo, y lo nombra en una posición como asesor del Poder Ejecutivo. Bueno, te digo que la relación de Pablo Portes con la familia Villo a este segundo no es muy buena, que digamos. Bueno, puede ser, pero uno se nutre de lo que encuentra, de la información que encuentra. Entonces, dice, tengo aquí, que el señor Portes es CEO regional de GB Group y su división de energía GB Energy. Empresa fundada por Gilbert Villo y que lleva sus iniciales. Esa misma entidad adquirió en 2012 los activos de Chevron en República Dominicana. Portes también es identificado en el mercado de valores como el representante legal de GB Group, de Reuben Shalom Villo, hijo de Gilbert Villo, que aparece como presidente y tesorero de la empresa desde el 13 de diciembre del año pasado. ¿De qué nos habla eso? De la vinculación de la capa dirigente de Haití y de la capa dirigente de República Dominicana, que es sabido que en la Universidad Internacional de la Florida hubo una reunión con los cancilleres de los dos países hace ya unos años, creo que fue alrededor del 2014, y hubo otra reunión posterior, porque hay un viejo programa desde Jean Primarch que decía que la forma de unir ambos países era destruir la historia, utilizar República Dominicana como plataforma y trenzar los intereses comerciales. ¿Qué se busca uniendo ambos países? Se busca
que el haitiano deje de emigrar hacia otros países? Bueno, en una parte, visto desde la geopolítica, el haitiano es difícil de adaptar en otras sociedades. Por eso lo quieren restringir a la isla Hispaniola. Punto número 1. Punto número 2. Se pretende un mercado de 25 millones de personas. Y se pretende tener una masa de personas aquí en el país, siendo mayoritario, que pueda suplantar en condiciones económicas más favorables, que le dejen más dinero a los grandes constructores, a los grandes utilizadores de esta mano de obra, para su propio beneficio. Es lo que se busca. Eso es lo que se ve. Eso es lo que dice el facto. Cuando vamos a la escuela, en el 2017, el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón dijo que había nacido más de 1 millón de niños haitianos. Y a eso no se le hizo caso. Hace poco tiempo, el general Miguel Ángel Cordero, quien estuvo en el CES, en la Mesa de Seguridad Nacional, sustentó que el 70%, escuche, 70% de la población estudiantil en las escuelas dominicanas era haitiana. 70%. Calcúlele, no el 70%, el 50% del presupuesto de educación a esa población. Le estoy hablando del facto, de lo que se nos ha hecho. La OPTI, porque estoy aireando cosas. La OPTI, la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y Comunicación, informó este jueves que el programa para eliminar el uso de las actas físicas de nacimiento en el proceso de inscripción de estudiantes en centros públicos, ya eso, ellos tenían un programa que eso se podía obviar, que queda a discreción del ministerio hacerlo. Entonces, lo que yo me pregunto, dice, ¿cómo funcionaría el sistema? El proceso de inscripción escolar que se plantea inicia con la creación de una identidad digital del padre o tutor mediante una plataforma llamada cuenta única. Una vez creada la identidad digital, el sistema se conecta con los servidores de la Junta para verificar cuáles niños están vinculados a ese padre. Luego se desmaterializa el acta de nacimiento, es decir, se digitaliza y se genera una boleta de inscripción que se transfiere automáticamente al Ministerio de Educación. Ahí me habla de un acta de nacimiento. ¿Y los niños que no tienen acta de nacimiento? Entonces yo recaigo en UNICEF. Yo recuerdo que después de la llegada al poder de Danilo Medina y que se comenzó a hacer en este gobierno, a principio de año, todos los años se anunciaba la entrega, un acuerdo para entregar actas de nacimiento a 300,000 niños dominicanos sin actas de nacimiento. Y yo me pregunto, un país que tiene registrados sus nacimientos desde la era de la colonia, porque eso se hacía antes de existir el registro civil, se sacaba lo que antes era la fe de bautismo. Yo la tuve. La tuvo mi papá, la tuvo mi abuelo, la tuvo mi madre. Fe de bautismo. Usted va a la iglesia y donde usted lo bautizaron, ahí estaba inscrito. En una sociedad que era mayoritariamente católica. Ahí era que se registraban los niños. Entonces me van a decir a mí que todos los años hay 300,000 niños dominicanos sin actas de nacimiento, cuando en el 2017 ya teníamos el nacimiento de 1 millón de haitianos. ¿Cuánto ha pasado del 2017 acá? Estamos hablando de casi 10 años. 1 millón, súmale la cifra que tú quieras. Esos son el 70% que dice el general Miguel Ángel Cordero, que están en las escuelas. Y para terminar de ponerle los clavos a esta sociedad, el CES se dispara con un documento ambiguo, bipolar, donde por un lado te habla del respeto y el fortalecimiento de las leyes y por otro lado te dice que hay que modificar la ley de migración, que hay que modificar el reglamento, que hay que modificar la ley de tratas, que hay que bancarizar, buscar la forma de bancarizar esa gente, que hay que buscar la forma de identificarlos. Todo lo que pidió
todo lo que pidieron los grupos representantes del CES es lo que está en el documento, y el presidente de la República dijo que se va a referir en los próximos días. Vamos a ver qué va a decir. Pero por lo que vemos... A lo mejor es un fideicomiso. Bueno, Otro pudiera fideicomiso, ser. un fideicomiso fronterizo. El fideicomiso es una palabra que está muy de moda. Usted se imagina cuando se tomen estas personas que no se sabe cuántas son, aunque Osvaldo Montalvo, que usted lo ha traído aquí porque yo he visto el video, los calculó en alrededor de 3 billones, siendo conservador. Hay otro economista que se llama Eriden Estrella que también los ha calculado y da una cifra similar. Mira, parte de la desgracia de la dominicanidad en estos tiempos que tú apuntaste a posverdad, tiene que ver precisamente con la disolución de los absolutos, la disolución del esquema de lo bueno y lo malo en función de algo que no es mutable en el tiempo. Fruto de eso, podemos llegar entonces a ver manifestaciones como lo que tú describiste del vudú como algo estrictamente cultural, como que si quien habla en esos términos lo que hace es darle delete al criterio de lo bueno y lo malo y se queda con que el universo es cultural, se queda con que el universo es una manifestación de la cultura. Y ahí tenemos que introducir algo muy importante y es, ya que hablamos de cultura, la función del crítico de arte, la función de quien disfruta el arte, no es solamente estética, no es solamente contemplativa, no es solamente placentera. Quien disfruta del arte a través de la cultura también tiene que cuestionarse hacia dónde te lleva ese arte. En pocas palabras, ¿cuál es la ramificación en el sentido moral de esa manifestación artística? Puede ser una manifestación, diría yo, artesanal, folclórica, o puede ser una manifestación producto de la sociedad industrial. Como sea, tenemos que dar el paso más allá de la simple contemplación de ese arte y tenemos que cuestionarnos, wow, pero ¿cuál es la repercusión de esto que estoy viendo en términos morales? Sí que la tiene. Por ejemplo, hay una canción que me gusta muchísimo de Héroes del Silencio que se llama Tesoro, que tiene una estrofa muy pegajosa que dice: ayer teñí de color sangre mis sueños y no queda nada sagrado que me divierta ya. Y cuando él dice y no queda nada sagrado que me divierta ya, aunque es una estrofa pegajosa, yo me digo, esto es peligroso, porque él está diciendo que hoy en día no existe ya nada sagrado. Yo no quiero vivir en un mundo donde no exista para el ser humano algo sagrado, donde no exista en el ser humano algo que evoque contemplación divina. Pero luego dice, para colmo, para hacerlo más peligroso, dice que me divierta ya. Un momento. Lo sagrado no es objeto lúdico. Lo sagrado no es objeto de diversión. Lo sagrado es objeto de respeto. Y para ir más allá en el mensaje está diciendo, entonces, que si existiese eso sagrado, él lo que haría con eso es jugar. Exacto. Entonces, eso es arte, eso es una canción, es literatura, tiene sentido, produce placer, pero como ser humano, yo tengo que cuestionar el significado de la frase y no queda nada sagrado que me divierta ya. Y ese ejercicio crítico tenemos que llevarlo a todo. Por lo tanto, cuando yo veo, por ejemplo, en el Gagá, lo que tú describes, que he visto videos de gente entrándose a machetazo, bueno, eso tendrá una música rara de fondo. No sé si quieren llamarla música. Eso tendrá unos atavios porque ellos se visten, unos disfraces, no sé. Bueno, será una vestimenta. Pero más allá de eso, hay dos individuos con dos objetos cortantes que se están entrando a machetazo y que bien pudiera ser una coreografía. Pero son seres humanos, se pueden equivocar. En un momento X, el machete del uno, sin querer, le lleva un pedazo de carne al otro y lo que tenemos ya no es arte.
es una desgracia. ¿No? Y llevando eso a otra dimensión, refiriéndome a lo del Gaga, el mensaje que se envía, porque es un mensaje de violencia. Y regresando ya finalmente al arte, porque sé que quizás hemos excedido un poquito Tranquilo, cierra. El asunto con el arte es que el arte es una creación humana. Y si es una creación humana, interviene la filosofía. Porque la filosofía es el enfoque. El arte es la mejor expresión de una sociedad, de las condiciones y características de esa sociedad. Es una cápsula hacia el futuro. Entonces, ese arte te envía un mensaje filosófico de lo que se está viviendo en ese momento. Y para concluir este tema, ese puntico del arte, afortunadamente, el jurado de la Bienal, tú sabes que premiaron una palma que es el símbolo haitiano de la libertad, porque eso mucha gente tampoco lo sabe. Cuando los haitianos nos invadieron en el 1822, hicieron sembrar palmas por todos los lugares, incluyendo en el Parque Colón, una palma. Cuando no existía, tenía otras características el parque, hicieron sembrar una palma que era el símbolo de la libertad haitiana. Entonces, el jurado de la Bienal eliminó el premio por considerar que se premió algo perecedero. Ese fue el bajadero que le buscaron al dislate, al disparate que cometieron premiando una palma cuando había tantas obras de calidad en ese momento. Bueno, gracias, Dámaso Adames, una exposición que todo aquel que tuvo paciencia de escuchar hasta el final y tiene un poco de sensibilidad por el futuro de República Dominicana supo sacar el debido provecho. Quienes no se han suscrito, háganlo. Este es el momento de hacerlo. Esto es Impolíticamente Correcto. Aneudi Santos de este lado. Comenten, compartan, den like. Empieza el próximo. Señores, recuerden que Resorte Media tiene estudios inmensos con capacidad de 4 a 6 personas con tomas en movimiento. Así que emprendedores, estudiantes universitarios, empresas, todo aquel que esté ubicando, ¿no?, un setting de estudio para hacer podcast bien ubicado, estratégicamente ubicado en Bellavista, casi llegando a la Núñez de Cáceres. Aquí puede encontrar esos estudios. Figuras como Noel de la Rosa, Eladio Hernández, La Quinta Pata, Anro Rivas, un servidor. Grabamos acá en los estudios de Resorte Media, donde se está gestando la comunidad de influencers o no comentaristas, analistas locales e internacionales. Están saliendo de acá, de estos estudios. Remberto Pichardo, no se me podía quedar, Remberto, el buen amigo Remberto Pichardo, todos grabando acá en los estudios de Resorte Media. En el número que ves en pantalla ahora mismo puedes escribir y apartar tu cita para que vengas a conocer los estudios y los planes que tenemos de renta y alquiler de espacios desde 30 minutos en adelante, con capacidad para 4 o 6 personas. Tomas en movimiento y laborando desde las 7 hasta las 11 de la noche.